¿Qué tal? Muy buenos días. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades les da la más cordial bienvenida a esta sesión enmarcada en la Cátedra Jorge Alonso Sánchez, luego de que durante la semana hemos asistido al seminario con el conferencista magistral del día de hoy. En primer término vamos a dar cuenta, a presentar el presidium, y nos acompaña el rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Héctor Raúl Solís Tarea. Nos acompaña también el doctor Gerardo Bernache Pérez, quien es director regional CIESAS Occidente y miembro de la Comisión Institucional de la Cátedra Jorge Alonso. Nuestro conferencista magistral, Raúl Sibeki. Y el doctor Jorge Alonso Sánchez, en cuyo reconocimiento fue nombrado esta cátedra. En primer término vamos a escuchar las palabras de bienvenida del rector del Centro Universitario, Héctor Raúl Solís Tarea. Muchas gracias. Aquí, si les parece. Pues primero darles la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes y expresarles nuestra gratitud por su presencia en esta cátedra Jorge Alonso, que con tanto esmero y cariño organiza el querido maestro doctor Jorge Alonso. Y que, como saben, se realiza en colaboración con el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social Occidente, que lo dirige mi amigo y colega, el doctor Gerardo Bernache. Decirles que nos da mucho gusto la presencia esta mañana del doctor Raúl Sibeki, quien es muy conocido por ustedes, muy admirado por el propio doctor Jorge Alonso, que siempre me lo menciona con mucho cariño. Y pues estamos muy contentos por tenerlo. Maestro, sea bienvenido y seguramente disfrutaremos mucho su conferencia. Pues yo le doy la bienvenida nuevamente y mi reconocimiento al doctor por la cátedra, que sabemos que atraviesa por dificultades financieras, pero estamos trabajando para que esta cátedra siga adelante. Es un espacio crítico, reflexivo, que alienta mucho el análisis en estos tiempos turbulentos, como dice Raúl Sibeki, y opacos, ahí en una entrevista que por ahí concedí. Así que, pues bienvenidos y gracias. Enseguida dejamos el uso de la palabra al doctor Gerardo Bernache Pérez, miembro de la Comisión Institucional de la Cátedra Jorge Alonso y director regional CIESAS Occidente. Muchas gracias. La Cátedra Jorge Alonso da inicio en enero del 2012 en una confluencia de esfuerzos de la Universidad de Guadalajara, en particular el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS Unidad Occidente. Esta cátedra tiene como fin en honrar la trayectoria y la figura de este prominente académico, el doctor Jorge Alonso, ligado muy entrañablemente a estas dos instituciones. La cátedra busca convertirse en un espacio estimulante de análisis, de discusión, de polémica, de problematización y de diálogo para tratar de vislumbrar cómo se están constituyendo los movimientos sociales de nuevo tipo, sus razones y sentires, sus formas que se están ensayando, sus logros y sus contradicciones. Para ellos desarrolla tres actividades centrales de la cátedra. El premio para la tesis de doctorado en Ciencias Sociales, que el año pasado se entregó en la tercera edición este premio a la mejor tesis doctoral. El seminario anual y la conferencia magistral. Ahora ya estamos en la cuarta edición de este seminario con la presencia de nuestro invitado Raúl Sibeki, y la conferencia magistral, que es la actividad que tenemos el día de hoy, Movimientos Antisistémicos y Descolonización,
Estas tres actividades constituyen el corazón de esta cátedra Jorge Alonso, que está dedicada, como bien dije, a honrar a nuestro gran maestro Jorge, pero también con la visión que él tiene de compartir y de traer a los estudiantes que están en formación en ciencias sociales esas actividades para estimular el pensamiento, las nuevas ideas y el diálogo constructivo. Enhorabuena y bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y para presentar a nuestro conferencista magistral, ¿quién mejor o quién más que el propio doctor Jorge Alonso Sánchez? Adelante, doctor. Bueno, buenos días todavía. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, al doctor Héctor Raúl Solís por ser el anfitrión, al doctor Gerardo Bernache por ser parte también de la institucionalidad de esta cátedra, por supuesto a Raúl, que nos ha llenado con perspectivas muy esperanzadoras, pero al mismo tiempo muy críticas. Voy a hacer una presentación de Raúl Sibeki, es sintética, pero quisiera hacer una pequeña reflexión. La manera en que tenemos estos espacios, yo creo que corresponden a los espacios antiguos de la verticalidad. Todavía necesitaríamos arquitectos que idearan cómo tener espacios en que grupos como el que estamos ahora aquí pudiéramos tener una horizontalidad. Bueno, ya Raúl lo hizo en su curso y intentó hacer esta horizontalidad, pero bueno, es poco a poquito. El uruguayo Raúl Sibeki tiene más de 6 décadas del lado de los de abajo de todo el mundo y de manera especial de los latinoamericanos. A finales de los 60 y principios de los 70, militó en el Frente Estudiantil Revolucionario que estaba vinculado al movimiento Tupamaro. Ante la dictadura militar, fue un activo participante de la resistencia, pero tuvo que salir exiliado hacia Argentina y cuando allí de nuevo lo pilló el golpe militar, tuvo que salir a España, en donde se dedicó a la alfabetización de campesinos, con toda esta idea que nos ha hablado de la educación popular de entonces. En los 80 se hace un agudo escritor en periódicos y revistas y se convierte en uno de los más importantes investigadores mundiales de los movimientos alternativos desde su vida cotidiana. A su regreso a Uruguay se ligó al semanario Brecha y ganó el premio José Martí de periodismo. Raúl integra en su vida y en su compromiso el ser escritor, activista y pensador muy original. Mantiene un trabajo de campo muy dinámico, moviéndose por el mundo, sobre todo en América Latina, indagando y conectándose con los que están construyendo alternativas al capitalismo. Tiene 19 importantes libros publicados en español, entre los cuales destacan los que ha realizado acerca del zapatismo, movimientos juveniles, movimientos obreros, movimientos barriales, movimientos campesinos y movimientos indígenas. Ha enfatizado la mirada horizontal, el fenómeno de dispersar el poder y los movimientos antiestatales. Ha analizado cómo los gobiernos usan las políticas sociales para minar el potencial antisistémico de dichos movimientos. Se ha adentrado en la comprensión de los territorios en resistencia, la autonomía
y los bienes comunes. En portugués tiene varios libros en los que resalta su estudio sobre Brasil actual. También ha publicado un libro en griego y 2 tanto en francés como en alemán. Tiene 3 libros en inglés y 5 en italiano. Ha escrito varias decenas de artículos académicos en libros editados en español, portugués, francés, inglés y alemán. Sobre su obra se han editado 2 importantes libros, uno en España y otro en Argentina. Es un prolífico autor de artículos en diversos periódicos internacionales. Como muestra, si ustedes revisan Rebelión, en los últimos meses van a encontrar 50 artículos no solo sobre América Latina, sino también sobre otras partes del mundo. En la página América Latina en Movimiento pueden encontrar 300 escritos recientes suyos. Y si lo buscan en la web, van a tener 200,000 entradas. El análisis de los movimientos latinoamericanos lo llevó a precisar que tienen marcadas diferencias con los europeos y estadounidenses, toda vez que se trata de movimientos territorializados, donde los miembros de los sectores sociales que los integran, indígenas, campesinos, sectores populares, sectores urbanos, viven de otro modo, enfatizando la diferencia social y cultural como eje del cambio social. Destaca que en los territorios controlados por los movimientos predominan relaciones sociales no capitalistas, donde la salud y educación no son mercancías. Ha argumentado que la categoría de movimientos sociales no es la adecuada para comprender la acción social latinoamericana. Sostiene que pensar las transformaciones revolucionarias tenemos una guía que es tener una perspectiva histórica. Sus reflexiones lo han llevado a constatar que ser revolucionario es luchar colectivamente para transformar la sociedad, es ser solidario, ser cuidadoso con la naturaleza, el medio ambiente, es pensar no en el hoy, sino en generaciones del futuro, es anteponer lo colectivo a lo individual, es preferir el bien vivir a la acumulación de capital. Cuestiona el concepto mismo de desarrollo. Ha destacado la importancia de la autonomía y de la horizontalidad para la creación de lo nuevo. Godichó ha dicho que Sibeki, con base en sus observaciones de diversas experiencias, ha privilegiado la necesidad de luchas por los intersticios del Estado y los resquicios del sistema para disolverlo y dispersarlo. Destaca que Sibeki tiene un acercamiento original y creativo sobre emancipaciones y resistencias en América Latina, rescatando la fuerza de la trilogía territorio, autogobierno, autonomía. Apunta que en su análisis que hace con participación de los mismos movimientos, logra subrayar con claridad elementos e ideas, fuerzas comunes, entre los cuales se encuentran el arraigo territorial de los movimientos y el espacio en donde se crea comunidad. Y la autonomía la ve como forma de organización frente a prácticas clientelares del Estado y de los partidos, y al componente cultural y a las identidades descolonizadoras las ve creándose en las luchas, y destaca, como ayer me lo hizo ver en una de las críticas que planteó al libro que presentamos, el papel esencial de las mujeres y la relación con la naturaleza y el medio ambiente. Sibeki ha sido un agudo crítico del modelo neoliberal, el cual produce una gran marginalización, entendida como grandes proporciones de la sociedad empujadas a los márgenes del derecho y del consumo. Señala que por eso hay muchos sin trabajo, sin tierra, sin techo.
Precisa que se trata de un sujeto heterogéneo y en formación, pero también en deformación, porque el sistema trabaja en desfigurarlo. Es decir, es muy complejo su análisis, no es nada lineal. Pero esos sujetos, precisamente por ser sin, se han visto en la necesidad de construir, nos dice. Si ve que ha destacado su vertiente creativa en la necesidad de resolver los problemas de vivienda, de salud, de educación, de intercambio. Han aprendido estos grupos a impulsar la solidaridad y la ayuda mutua, la cooperación, la reciprocidad. Si ve que ha sacado a la luz la vida cotidiana de esos sujetos, para los cuales todo tiene un espacio pedagógico, se aprende de todo. Así hay una autoeducación colectiva en movimiento vinculada al proceso del cambio social. Al garantizar su sobrevivencia, van reproduciendo la vida. Se van constituyendo islas de autonomía que van conformando archipiélagos. Pero en esa reproducción de la vida hay una situación conflictiva que no hay que perder de vista. El capitalismo financiero, considerando los elementos de la vida como elementos de especulación, tierra, agua, minerales, etc., se ha propuesto despojar dichos bienes comunes, privatizándolos en la lógica de la ganancia capitalista, lo cual introduce la muerte. Pero los sujetos que cuidan la vida la defienden de esa lógica y conservan y crean formas de una vida diferente. Sibeki ha planteado que tanto el capital como los estados-nación serán instituciones que van a tener que ser superadas por la necesidad de que se sostenga la vida misma. Mientras considera que a medio y largo plazo los macroestados no serán sustentables, ha sido testigo de que unidades más pequeñas tienen muchas capacidades creativas y autogobernables. En particular, ha estudiado cómo los gobiernos que se dicen progresistas sí han conseguido reducir los pobres, pero no han podido producir cambios estructurales, pues siguen en la lógica neoliberal con el extractivismo. Critica a la democracia centrada en lo electoral. También ha detectado cómo no hay una cultura lo suficientemente crítica y autónoma para revertir intentos de cooptación. Aunque en gran parte de sus escritos, aunque la mayoría de sus escritos son sobre América Latina, también ha examinado lo que sucede en otras partes del planeta. Se ha referido, por ejemplo, al movimiento de los indignados. Llama la atención en cuanto a que un modelo social tarda en cambiarse y que en las luchas hay ciclos. Destaca el incremento de los espacios alternativos como centros sociales, huertas de muy diferente tipo, etc. Ha confesado que aspira a que la crisis del sistema y las situaciones de caos que se desatan puedan permitir en medio de la destrucción que crezcan las iniciativas alternativas. También nos ha llamado la atención en cuanto a que los cambios de fondo son la mayor parte del tiempo muy imperceptibles, es decir, que hay que tener las antenas muy puestas para ir percibiendo sus señales. Advierte que ningún proceso importante nace en el centro de la sociedad, sino que siempre ha nacido en sus márgenes. También ha podido apreciar que en la lógica del capitalismo neoliberal, en el narcotráfico, tráfico de niños, de mujeres y de órganos, se ha ido instalando en los espacios débiles de los estados y atenta contra los movimientos de los de abajo. Sibeki nos hace ver que no hay diferencia entre narco, burguesía y élites, que los narcos no son algo diferente de la burguesía y del Estado, y que el negocio de la droga parte de la acumulación por despojo, tanto en la forma como en su contenido. El negocio de las drogas está en sintonía con la financiarización de la economía global. El narco tiene los mismos intereses que el sector más concentrado de la burguesía, con la que se mimetiza, que consiste en destruir el tejido social para hacer imposible e inviable la organización popular. Ahí tenemos a Ayotzinapa con el narcoestado. Se refirió a la masacre del narcoestado mexicano en Ayotzinapa como una terrible forma de dominación.
insiste en la guerra colonial que se ha estado haciendo para apropiarse de los bienes comunes, lo que supone la aniquilación de aquellas porciones de la humanidad que obstaculizan el despojo de estos bienes, pero que se defienden en resistencia. Sibeki se ha abierto a la inspiración zapatista y ha pasado por sus atípicas aulas. Reflexiona que el impacto de la escuelita zapatista se hará sentir en algunos años, pero que marcará la vida de los de abajo durante mucho tiempo. Acota que se trata de una no pedagogía inspirada en la cultura campesina de seleccionar las mejores semillas para esparcirlas en suelos fértiles. Resalta el modo diferente de aprendizaje y de enseñanza, sin aulas ni pizarras, sin maestros ni profesores, sin currícula ni calificaciones. La verdadera enseñanza comienza con la creación de un clima de hermanamiento entre una pluralidad de sujetos, antes que con la división entre el educador con poder y saber y alumnos ignorantes a los que se les deben inculcar conocimientos. Destaca que los zapatistas derrotaron las políticas sociales contra insurgentes, que son el modo encontrado por los de arriba para dividir, optar y someter a los pueblos que se rebelan. Hace ver cómo con su vida diaria los zapatistas muestran el quehacer de la autonomía. Enfatiza que los zapatistas se ponen al margen de la economía capitalista porque producen sus alimentos, incluyendo una buena dosis de proteínas, y compran lo que no producen: sal, aceite, jabón, azúcar en tiendas zapatistas. Resalta que la autonomía en la educación y en la salud se asientan en el control comunitario. La comunidad elige quiénes enseñarán a sus hijos e hijas y quiénes cuidarán la salud. Los trabajos colectivos son el motor del proceso. Hay una nueva cultura en las relaciones familiares. Sibeki enfatiza que los zapatistas viven y comparten el arte de construir algo totalmente otro. Constató que entre los zapatistas la transformación y la crítica son permanentes porque ellos trabajan para construir de forma colectiva el conocimiento y alabó esa experiencia de aprender haciendo, compartiendo, saboreando la vida cotidiana de pueblos que están construyendo algo nuevo. Partiendo de la experiencia de los de abajo, Sibeki ha realizado un cúmulo de reflexiones profundas, retadoras, que abren pistas para entender cómo construir una vida diversa a la que nos quieren imponer el capitalismo y sus estragos. Con ustedes, Raúl Sibeki. Bueno, primero que nada, agradecer a la Universidad de Guadalajara y a sus autoridades la invitación para estar aquí, y a Jorge Alonso y su cátedra, lo mismo, el agradecimiento por la invitación. Un agradecimiento no formal, sino sentido, más allá de los protocolos. Gracias, porque han sido unos días muy interesantes y muy fecundos en las relaciones, en los intercambios. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí, a los que estuvieron y no estuvieron en el seminario y los que vienen ahora por primera vez. Lo que yo voy a decir, una parte ya lo ha dicho Jorge, así que si hay repeticiones es culpa de él. Bien, yo voy a hablar sobre el tema que toqué en este seminario, que es los movimientos y la descolonización. Y voy a entrarles sobre cómo veo yo hoy los procesos económicos, políticos y sociales en América Latina. A casi 2 siglos de las independencias apenas sobreviven unas pocas colonias, pero el modelo extractivo, esto que se ha dado en llamar acumulación por despojo o por desposesión o por robo, David Harvey, revive y actualiza algunas características importantes del hecho colonial. Muy en concreto, la exclusión de las mayorías indias, negras y mestizas de América Latina, la intervención vertical militar del capital y de los estados sobre los territorios y los pueblos,
a través de la minería a cielo abierto, de los monocultivos, de la especulación inmobiliaria, que a veces no la consideramos parte del modelo y lo es una especie de extractivismo urbano, y de las grandes obras de infraestructura, represas hidroeléctricas, autopistas, puertos, aeropuertos, etc. A modo de síntesis, quiero destacar 5 o 6 aspectos en los cuales yo creo que se plasma y se concreta esta recolonización que vivimos en América Latina. En primer lugar, estos emprendimientos, minería, monocultivos, etc., producen una ocupación de territorios y al ocupar territorios expulsan comunidades enteras, estrechando o negando las posibilidades de mantenerse en el territorio y sobrevivir en los territorios, ya sea porque las empresas y sus guardias privadas las desplazan o porque lo hacen otros actores armados informales o el propio Estado. En varios países de Sudamérica, la región que yo más conozco, países andinos como Perú, Colombia, etc., hasta el 30%, un tercio del territorio nacional, ha sido concedido a la minería. Y, junto con los monocultivos, presionan sobre las mejores tierras, produciendo esta incapacidad de los pueblos de seguir viviendo y seguir sobreviviendo, cultivando, haciendo sus vidas en los territorios que ocupan desde hace mucho tiempo. En segundo lugar, se establecen relaciones asimétricas entre grandes empresas transnacionales y los estados y las poblaciones. Esta asimetría es producto de un nuevo patrón de asimetrías económicas y geopolíticas a través de los cuales en esos territorios que se ocupan se establecen, se especializan en la provisión de commodities, de materias primas, bajo el control de grandes empresas transnacionales. En tercer lugar, igual que en la colonia, muchos de estos emprendimientos, pienso en concreto en la minería, generan lo que podemos llamar economías de enclave, ¿verdad? O sea, espacios, pequeños territorios prácticamente autónomos, que no derraman, que no se vinculan con el entorno y que explotan la tierra, la naturaleza, extraen y se llevan, sin derramar, sin vincularse, sin establecer relaciones más o menos permanentes sobre la población del entorno, muy distinto a lo que fue el viejo modelo capitalista industrial, que sí generaba un impacto muchas veces positivo, generalmente positivo, en los entornos. Aquí los enclaves son como aquellos enclaves de las grandes empresas de la colonia, ¿verdad? Las compañías de Indias, que aparecían, generaban una economía puramente extractiva y no dejaban más que destrozos a su paso. En tercer lugar, las grandes empresas mineras o solleras suelen vulnerar la legislación nacional de los países y la soberanía de las naciones, ya que a través de intervenciones políticas muy potentes, incluso comprando autoridades tanto nacionales como locales, municipales, consiguen pasar por encima de las legislaciones, imponer su propia ley. El concepto de soberanía nacional está en crisis. Y el extractivismo es uno de los factores. El extractivismo como uno de las manifestaciones de la financiarización del capital hoy, ¿verdad? De la hegemonía del capital financiero. En cuarto lugar, la minería y los monocultivos y otros desconocen a las poblaciones, no toman en cuenta en sus planes a las poblaciones, y estoy recordando una conversación que tuvimos hace minutos con las personas, con las compañeras de la comunidad de Zapotillo, donde se levanta la presa de Zapotillo, en donde en los planes uno ve que las poblaciones no cuentan, es como si fueran desiertos.
no poblados. Pero también desconocen el medio ambiente, tampoco tienen en cuenta los daños ambientales que se producen. Y en quinto y último lugar, en este breve repaso, el extractivismo es un actor social total, porque tiene la pretensión no solo de instalarse en ciertos lugares, sino también ya viene con planes sociales a caballo muchas veces de los estados o de los municipios para ofertar a escuelas, a hospitales y a las familias ciertas compensaciones, ¿verdad?, por su presencia en esos lugares. De modo que sustituyen en muchos casos la labor social de los estados que por otra parte están en una completa retirada. Por eso sostengo que el extractivismo está promoviendo una completa reestructuración de las sociedades y de los estados en América Latina y una completa recolonización. A partir de esto quisiera destacar tres aspectos vinculados a esto, como digamos, no sé si tres conclusiones, pero tres aspectos que me parece necesario resaltar. Los pueblos y las poblaciones se han convertido en obstáculos para la acumulación por despojo o desposesión. Decir que los pueblos son obstáculos para mí es muy importante, porque marca una diferencia con el modelo económico previo. El modelo económico, si hablamos de acumulación por desposesión, que es la forma principal de acumulación de capital en el sur, si hablamos de acumulación por desposesión, tenemos que recordar que el capitalismo tiene otra forma de acumulación, que es la acumulación por desposesión, por reproducción ampliada, que es la inversión del capital, digamos, productiva, donde compra una tierra, un predio, instala una fábrica, compra maquinaria, compra materias primas, lleva obreros asalariados y produce. En ese capital, que fue el de estado del relativo bienestar o menos malestar, como decía Jorge el otro día, en ese estado, en ese modelo productivo, que hoy todavía funciona en el norte, aunque la financiarización es otro modo de depredación y de robo, en ese modelo de acumulación la población era necesaria. En la producción, porque no hay producción sin trabajadores, y en el tipo de producción que se hizo en el entorno posterior a la Segunda Guerra Mundial, la masa de trabajadores, el trabajador masa, jugaba un papel fundamental. Pero también la población contaba como consumidores. Las grandes empresas automotrices, textiles, etcétera, producían con muchos trabajadores para muchos consumidores, muchas veces en el mismo país. Hoy en día la población es un obstáculo. La minería, los monocultivos casi no necesitan trabajadores y por supuesto que no necesitan consumidores. Entonces, por lo menos locales. Entonces, la población es un obstáculo. Y me parece que el concepto de Cuarta Guerra Mundial, acuñado por el EZLN, es una acertada descripción de la situación que vivimos. Todos somos el enemigo a vencer, dice su comandante Marcos, indígenas, no indígenas, observadores de los derechos humanos, maestros, intelectuales, artistas. O sea, la población es el objetivo a vencer. Si aceptamos esta idea, entonces no nos va a llamar la atención que desde 2006 en México haya más de 100.000 muertos y más de 20.000 desaparecidos. En un modelo represivo, un modelo de muerte, perdón, que es muy distinto a la represión política que vivimos en el cono sur cuando las dictaduras, y que acá ustedes recibieron muchos exiliados, porque la represión en ese periodo se focalizaba
contra los y las militantes. Aquí es indiscriminada a la población que sobra, porque en el modelo este de acumulación por despojo, una parte de la población de la humanidad sobra. Y tenemos que mirar esta realidad de frente y asumirla para comprender de qué estamos hablando. La segunda, cuando David Harvey habla de acumulación por desposesión, pone un ejemplo, que son las privatizaciones. Bien. Eso funciona en el norte, funcionó en el norte, funciona o funcionó en nuestros países, ante los sectores sociales que estaban vinculados a los estados a través del empleo estatal, etc. Pero para los sectores excluidos, indígenas, negros, mestizos, los que no cuentan, el instrumento de la acumulación por desposesión principal no son las privatizaciones, sino la violencia. Y de ahí que yo sostenga que violencia que la pueden aplicar el Estado, paraestatales o privados, da lo mismo, pero la violencia es el instrumento principal de la acumulación por robo, por despojo, en esta parte del mundo y ante los sectores populares. Si yo soy trabajador de una gran empresa estatal, podemos aceptar que un instrumento fundamental de la acumulación, o soy clase media urbana, de la acumulación por despojo sean las privatizaciones, ¿verdad? Que por supuesto afectan a toda la población, pero concretamente entre los sectores populares, frente a los sectores populares, la principal forma de acumulación, el principal instrumento de la acumulación por despojo es la violencia. Si no, no vamos a poder entender qué nos está sucediendo. Y en tercer lugar, me parece que hay que aceptar que en América Latina el principal modo de disciplinamiento no fue el panóptico, esto que describe Foucault como fue en el primer mundo, o los que describen otros autores como Karl Polanyi, el Satanic Mill, las fábricas del diablo, que en la Europa victoriana jugaron un papel fundamental en la creación de la nueva clase obrera, campesinos arrancados de sus tierras y casi trasladados por la fuerza a los Satanic Mills. Eso funcionó, pero aquí, desde la colonia hoy, la principal forma de disciplinamiento ha sido y es la masacre o la amenaza de masacre, ¿verdad? Esto que llamamos genocidio, el exterminio. No siempre ejecutada de forma completa, sino la amenaza de masacre. Ayotzinapa, yo lo leo, no solo como los 43, sino los 110 millones. ¿Verdad? Es un mensaje a los 110 millones. Quédense quietos o ahí tienen el ejemplo de lo que va a suceder. De modo que el desarrollo del capitalismo en América Latina, eso que llamamos desarrollo del capitalismo en América Latina, no produjo lo que produjo en Europa, y analiza para mí brillantemente Marx, que fue la creciente homogeneización de la sociedad. Marx hablaba de esto, el desarrollo del capitalismo genera más y más trabajo asalariado, más y más obreros, eso es homogeneización, sino que profundizó la heterogeneidad histórico-estructural, cito a Aníbal Quijano, racial, cultural, de diversos modos de producción y de vida. Quijano habla, y los que estuvieron en el curso lo hemos hablado eso, de la existencia de 5 formas de trabajo en nuestra América Latina: el salario, la esclavitud, la servidumbre, la pequeña producción mercantil y la reciprocidad, todas ellas articuladas al capital o por el capital. Y estamos en esa situación en la cual vivimos un proceso de acumulación por despojo extremadamente violento, de ocupación de los territorios y de expulsión de las poblaciones. Bien, ¿qué hacemos nosotros frente a esto? ¿Qué están haciendo los pueblos de nuestra América?
yo postulo y sostengo que los pueblos son el principal sujeto descolonizador. Y digo además que no hay descolonización ni transformación sin sujeto. Hoy está aceptado en nuestro continente y sobre todo en las academias las corrientes decoloniales, con las cuales yo simpatizo, pero tengo un punto de divergencia. A menudo en los análisis decoloniales no aparecen sujetos y no se especifica quién va a producir la descolonización. Y ahí aparece un nivel, a mi modo de ver, de confusión importante. Mi posición es que son los sujetos populares organizados en movimientos, o como le queramos llamar, si no nos gusta el concepto de movimientos, quienes son los que van a hacer o los que están haciendo, los que están llevando adelante la descolonización. Y aquí entramos en una polémica. Postulo que el Estado no puede ser el sujeto descolonizador, aunque ese Estado se vista de plurinacional. Y entramos en un debate para mí candente hoy en América Latina. Como ustedes saben, en algunos países la creación de un Estado plurinacional en las constituciones implica, para quienes defienden esta posición, que el Estado se refunda como un Estado no colonial, como un Estado decolonial, plurinacional. Esta corriente mayoritaria hoy en Bolivia, en Ecuador y con fuerte presencia en los movimientos de buena parte de la región, sobre todo indígenas, sostiene y afirma, y en eso coincidimos, que el Estado-nación es una creación colonial. De esto parece que hay poca duda. Pero postula que ese mismo Estado puede ser refundado y puede ser el sujeto de la descolonización. Y aquí me parece que estamos ante dos temas que me gustaría abordar brevemente. Uno, el Estado se crea en América Latina con una genealogía distinta a la europea. El Estado en América Latina se crea aplastando a las mayorías indias, negras y mestizas, apoyándose en las jerarquías sobre esas mayorías. Dice Aníbal Quijano, la estructura de poder fue y aún sigue estando organizada sobre y alrededor del eje colonial. La construcción de la nación y sobre todo del Estado-nación han sido conceptualizadas y trabajadas en contra de la mayoría de la nación, en este caso los indios, negros y mestizos. Y él dice que en Europa hubo una previa democratización de las sociedades posterior a la Revolución Francesa y las revoluciones de 1848 en el proceso de construcción de Estados-naciones. Entonces, aquí estamos ante un punto, a mi modo de ver, crítico y que es necesario debatir con calma, con los tiempos que tenemos, porque si consideramos que el Estado puede ser sujeto de descolonización y no observamos que el Estado es una herramienta, una relación social que fue construida, una relación social que fue construida contra y sobre las mayorías, difícilmente podamos creer que ese Estado pueda convertirse en un sujeto descolonizador. Y de ahí se abren posiciones políticas muy distintas de cara a cómo nos posicionamos frente al Estado, si hay que entrar al Estado, si el Estado es un campo de combate, de batalla. Yo creo que es al revés, que primero tenemos que democratizar la sociedad, primero tenemos que luchar contra las jerarquías, contra el autoritarismo, contra el caciquismo. ¿Y cómo se lucha contra eso? Pues creando poder negro, mestizo, indio, o sea, que los sectores populares se empoderen, una
palabra que no es linda, pero que nos dice muy claramente de qué estamos hablando. O sea, si los sectores populares no tienen poder propio, no poder estatal, poder propio, difícilmente podamos proceder a una democratización de las relaciones sociales. Y sin esa democratización, subirá, suena, dejar detrás las claves de la continuidad de nuestra opresión. De modo que el eje de la descolonización hoy pasa por la democratización de las sociedades. Y esa democratización no tiene nada que ver con las elecciones, o por lo menos en lo fundamental no pasa por ahí, sino pasa en la disputa por espacios, por territorios, por símbolos, por subjetividades, ¿verdad? Y mientras las mayorías sean ciudadanos de segunda o tercera clase, la inmensa mayoría de los muertos en estos 9 años, desde 2006, a qué sectores sociales y a qué razas pertenecen. No hay más que verlo para concluir, a mi modo de ver, de modo muy sintético, que no es ese el camino estatal. En el Cauca, Colombia, donde la población indígena es un departamento, el único de Colombia donde la población indígena y afro es mayoría, crearon en 1971 el Consejo Regional Indígena del Cauca, que durante 20 años recuperó cientos de miles de hectáreas y luego a partir del 91 se metió en las instituciones. Senado, diputados, hubo un gobernador indígena en 2001 en el Cauca y se metieron con mucha fuerza en los municipios. Y uno de los fundadores, Lorenzo Muelas, que hoy tiene más de 70 años, un taita, un sabio de raza Misak, de etnia Misak, dice: la terrajería, o sea, lo que sucedía en el Cauca es la explotación de los trabajadores, de los campesinos indígenas, a través de la usurpación de las tierras y pagando tributo, figura colonial, no se terminó y persiste a través de las instituciones. De modo que las instituciones, después de 20 años de estar metidos dentro, 24, les permite sostener que hoy las instituciones son, en gran medida, instituciones coloniales. El hecho colonial se manifiesta, entre otras, a través de las instituciones. Pero el pensamiento crítico también está infiltrado, está moldeado con patrones coloniales. El pensamiento crítico nuestro implica asumir categorías válidas para otras realidades. El pensamiento crítico nuestro nace en Europa, tanto en sus corrientes marxistas como anarquistas, como las diferentes corrientes sociológicas, antropológicas, etc. Y trasladamos mecánicamente categorías, ¿verdad?, a nuestra realidad. Los que estuvieron en el curso, en el día de ayer vimos cómo los sindicatos mineros en los años 40 catalogaban a los campesinos indígenas como pequeño burgueses. El concepto de pequeña burguesía europea no tiene nada que ver con nuestros indígenas. Entonces, catalogar a las mayorías sociales de Bolivia, en este caso, que es lo que estoy pensando, como pequeña burguesía, suena casi a un insulto, ¿verdad? Es hasta poco ético. Entonces, como son pequeña burguesía, son vacilantes, no se puede confiar en ellos, deben asumir que el proletariado, que era el 2% de Bolivia, debía dirigirlos y así. Sucede con la autonomía, con el concepto de autonomía. El concepto de autonomía, creado en Europa, teorizado en Europa, es muy diferente al concepto de autonomía que manejamos nosotros. En Europa, en el primer mundo, en el norte,
en las clases medias altas, las personas pueden ejercer su autonomía, pero entre las mayorías marginalizadas, la autonomía funciona de otra manera. Primero, que no es una autonomía individual. Individualmente, parafraseando a Hobsbawm, los indios, negros y mestizos de nuestra América son personas que por sí solas no llegan a mucho. Tienen que agruparse con otras para poder hacer valer su peso. Si las personas de Zapotillo quieren ser autónomas y enfrentar el proyecto de la represa, tienen que agruparse. Individualmente no van a conseguir nada. Pero además tenemos en Europa una historia distinta. Castoriadis, que para mí es uno de los grandes pensadores de la autonomía y uno de los grandes pensadores del pensamiento crítico, sostiene que el movimiento obrero en Europa se autocreó en el siglo XIX al salir del analfabetismo, elaborar sus propias ideas políticas y modificar las tradiciones y las circunstancias heredadas. Dice, pero esto fue posible gracias a la herencia, a la tradición del movimiento democrático presente en la historia de estos países, a la orientación ofrecida por el proyecto social histórico de autonomía nacido en el seno del mundo europeo, siglo XIII, primeras ciudades. En América Latina las cosas son distintas. En América Latina no hubo movimiento democrático que pudiera tener una tradición propia de autonomía porque fue aniquilado. Y ahí tenemos las tradiciones de Tupac Amaru, Tupac Katari, Zapata, Pancho Villa y el resultado de esas luchas. De modo que yo postulo que la autonomía entre los pueblos de América Latina no puede sino ser una autonomía integral en espacios, territorios delimitados, propios, sin acceso de los otros, como plantea James Scott. Creo además que en este mundo de los oprimidos de América Latina no es posible prefigurar el mundo nuevo. Esto es una discusión larga que simplemente la formulo quizá como provocación. Yo pienso que los pueblos de una crean su mundo nuevo, el mundo nuevo real posible, pero prefigurarlo es tanto como pensar que pueden gradualmente ir creando su mundo nuevo. Necesitan espacios propios en donde no puedan acceder los poderosos. Y en ese sentido creo que la obra de James Scott es bastante clara en señalar que sin espacios seguros, lejos del alcance de los poderosos, los oprimidos no pueden levantarse, ponerse de pie, debatir entre ellos, porque el espacio público, en sentido estricto, tomado de la experiencia europea, no existe más que para las clases medias y altas. No tenemos un espacio público, estoy pensando en aquellos lugares donde la población indígena, negra y mestiza es mayoritaria, no tenemos espacios públicos, salvo excepciones, en donde nosotros podamos hacer nuestros proyectos. Es un espacio, cuando digo espacio público, digo en el que todos tengan acceso, ¿verdad? Debe ser un espacio nuestro, un espacio separado, diferenciado. Por eso los caracoles, ¿verdad? Es el espacio nuestro, o por eso los quilombos en Brasil, el espacio donde los negros hacen su vida. Finalmente, ¿cómo salimos del lugar del oprimido, del colonizado? He sostenido estos días que es necesario defenderse.
es necesario luchar contra, pero que con eso no alcanza. Yo soy partidario de lo que dice Walter Benjamin, la tradición de resistencia y rebelión de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción es la regla, no la excepción. Para los demás abajo, el estado de excepción es la regla. Un estado de excepción no declarado, ejecutado a menudo por paramilitares o parapoliciales o bandas criminales. ¿Cómo cambiamos el mundo bajo el estado de excepción? Eso es lo que nos dice Benjamin. ¿Cómo hacemos teoría crítica bajo un estado de excepción? Y quien crea que los demás abajo no viven en un estado de excepción, no hace falta más que estar en las comunidades, en los barrios, en los pueblos. El estado de excepción, que puede ser roto temporalmente, y lo es cada tanto tiempo, es un proyecto de dominación acorde al modelo de acumulación por despojo que vivimos hoy. Quiero decir con esto que, compartiendo el concepto de Harvey de acumulación por desposesión, me parece que hay que reflexionar qué tipo de Estado es adecuado hoy a la acumulación por desposesión en los territorios de mayoría india, negra, mestiza. ¿Qué tipo de Estado es el que funciona? Y es aquel Estado capaz de no integrar, no es el Estado, y algunos me discutirán, de Cárdenas, ¿verdad?, de los años 30, 40. Es un Estado capaz de ejecutar en su integralidad el estado de excepción, e incluso de crear la figura que Giorgio Agamben, plantea de los campos de concentración que existen en nuestras sociedades democráticas. Ese es el Estado de hoy. Ante ese Estado habrá que defenderse, y ante todas las bandas y letras y nombres que asumen los grupos paramilitares, parapoliciales, la violencia privada. Pero con esa defensa no alcanza. Yo creo que hay que crear. Los zapatistas yo creo que no quieren cambiar el mundo. Quieren crear cosas nuevas, crear otro nuevo. Y me parece que la figura de la creatividad, de crear cosas nuevas, es fundamental. Si nos limitamos a disputar los valores existentes, no estamos más que enzarzándonos en una guerra sin solución, sin final feliz. Por supuesto que hay que recuperar o defender las tierras, el agua, etc. Pero no podemos limitarnos a eso. Debemos crear mundos nuevos. Clínica, salud, educación, espacios propios, producción propia. Y creo que es en la creatividad de lo nuevo en donde se juega nuestro destino. Toda la historia del movimiento obrero y de Europa y de América Latina, campesino, etc., es una historia de disputa de los valores existentes, de lo que existe. Y con eso no alcanza. Tenemos que defendernos y defender nuestra tierra y nuestra agua, insisto, pero sobre todo crear lo nuevo. Y es posible crear lo nuevo aquí y ahora. Y no me refiero solo a los caracoles. Los sin tierra han recuperado 25 millones de hectáreas, donde tienen 5.000 asentamientos, 1.500 escuelas, y así. La creación de nuevas relaciones sociales, en base a las relaciones sociales diferentes que ya existen en los sectores populares, reciprocidad, rotación, espacios de autonomía, etc., es, creo yo, lo que en este periodo, y no entré en eso ni quiero entrar, tan turbulento, tan difícil, podemos hacer para salvarnos como humanidad pobre y oprimida. Y lo voy a repetir, la necesidad de crear lo nuevo. Lo que plantea Nietzsche
en ese tercer estadio, ¿verdad? Él plantea el camello es el que sostiene la opresión sobre sus espaldas, el león es el que se revela frente a la opresión, pero tanto el león como el camello vibran en la misma dimensión. El león reacciona a la opresión, pero el estadio superior, dice, es el niño, el que crea. Entonces nuestros movimientos tendrán que tener una parte de león, inevitablemente, sacar las uñas y pelear, pero una parte fundamental de niño. Claro, decirle esto a los revolucionarios europeos o latinoamericanos de gesto adusto y fusil en ristre suena medio naif, ¿no? Medio disparatado. Pero es ese niño y esa creación los que nos puede permitir no repetir la historia terrible que menciona Fanon en su obra. El colonizado es un perseguido que sueña en convertirse en perseguidor, y eso lo vivió como negro en su historia. Entonces, ¿cómo salimos de esa historia de 2 siglos en los cuales los jacobinos vuelven a convertirse en perseguidores primero del enemigo, después de todos? O los bolcheviques que terminan con Stalin fusilando, sí, al enemigo, pero después a los propios, y así. ¿Cómo salimos de esa historia? Pues con la idea de crear, de caminar colectivamente, creando cosas nuevas, tanto cosas materiales como nuevas subjetividades. O sea, si tuviera que decirlo parafraseando a las feministas, liberar el niño que hay en todo ser, en todo sujeto colectivo. Muchas gracias. Buenas tardes. Abrimos ahora una sesión de preguntas y respuestas, por favor. Tenemos aquí el micrófono para aquellas personas que necesiten preguntar o quieran preguntar. Gracias. Bueno, interesante la exposición. Yo lo he leído, unas cosas coincido, otras no. Me voy a centrar en las que sí. En el ejemplo que expone hacia las comunidades indígenas es correcto, yo le nombro resistencia, resiliencia, ese niño está creando, y en este momento hay un movimiento de indígenas que luchan porque su lengua la hablen dentro de sí, porque hay analfabetas en sus comunidades que no saben leer ni escribir, solamente es oral porque así es su cultura, pero están luchando por escribir y hablar en su lengua. Pero todos estos ejemplos que tiene, cómo trasladar acá en este medio donde somos más personas que los indígenas, y poder crear sin el Estado, sin pensar en el Estado. ¿Hacemos una ronda mejor? ¿Les parece? Vamos a hacer una ronda de ¿cuántas preguntas, doctor? ¿3, 4 preguntas? ¿O completa? Las que ustedes quieran, 3, 4. Hacemos una ronda de preguntas para que el doctor pueda contestar. Bueno, mi parte pregunta es por lo que se señalaba de que los estudios, las propuestas no plantean los sujetos. ¿Quién se hace una investigación? Se hace una... A ver, ven aquí.
o mi inquietud es que señalaba Raúl, que los estudios no señalan el sujeto, el que va a hacer las cosas. O sea, digamos, estamos en un mapa y uno es decir, quién está en un territorio, estamos hablando de territorios y es importante definir de dónde estamos hablando. Es decir, tentativamente, ¿para quién es este discurso? Voy a decir. ¿Es América Latina? ¿Es el tercer mundo? ¿Es África? Una primera acotación. Otra es el sujeto, porque como señaló en la pregunta anterior, digamos, está la ciudad, está donde están los más. Entonces, ¿qué se hace? Está la ciudad, están las universidades, etcétera. Entonces, esto, ¿cómo hacerlo? Es decir, hay que hacer, hay que crear, bueno, sí hay que sacar al niño, pero donde hay más gente, y pienso evidentemente lo urbano, porque la tendencia es lo urbano va en crecida. Es decir, hay estimaciones en 50 años o 30 años, la población urbana va a ser dominante. Entonces aquí está hablando de decir, va para las regiones donde, digamos, yo lo veo como fuera de lo urbano. Entonces, ¿qué hacer? O sea, este discurso en todo caso, ¿cómo se compatibiliza con lo urbano? Yo dos preguntas. La primera sería, ¿en qué condición queda la relación con el opresor en todas sus figuras? ¿Se abre al diálogo, se cierra el diálogo? ¿Cuál es esa condición? ¿Se abre al diálogo, se le cierra? ¿Cómo es esa relación con el opresor? Y la siguiente pregunta tendría que ver con qué es lo que piensa o si tiene una crítica, alguna opinión al pensamiento de Enrique Dussel. Buenas tardes a todos, gracias por el seminario y la conferencia. Mi pregunta irá en torno a qué observaciones se tienen alrededor de los diálogos que se están dando en La Habana entre FARC-EP y el ELN, que también se vinculó hace poco, con el gobierno de Colombia, observando cómo el gobierno pone las condiciones y las circunstancias ante lo que es el despliegue político y social en Colombia y en toda América Latina, porque yo creo que eso repercute en todos los movimientos, y observando también cómo hace poco, 2 semanas, asesinaron a uno de los líderes sociales llamado Carlos Pedraza del Congreso de los Pueblos, del cual Raúl Sibeki tiene algunos artículos. La pregunta es muy básica, ¿no? Siguiendo con la línea que los dos compañeros mencionaban de hacia dónde va dirigido el discurso, en tanto a lo rural y lo urbano, a tu opinión, debe haber entonces una emancipación o un tipo de renunciación a la vida urbana que llevamos ahora, me refiero a las universidades, a los medios de transporte masivos, a todas esas posibles comodidades que podemos tener en lo urbano para entonces necesitar migrar, en ese sentido de los territorios. Vamos con esta y después hacemos otra ronda, ¿les parece? Bueno, la mayoría de las preguntas tienen que ver con esto de lo urbano y lo rural, ¿no? Yo conozco muchos movimientos urbanos que tienen espacios, territorios propios, en donde viven, en donde tienen educación, salud, hasta huertas comunitarias. Conozco un barrio entero en el DF de 600 familias, o sea, de varios miles de personas, que es un perímetro acotado, que ya tiene muchos años, y no es el único, pero es el más grande de 600 familias, en el sur del DF, que muchas familias trabajan afuera, ¿verdad? En tianguis o de carretilleros en el metro, en fin, de varios
alzabotas, vendedores de varias cosas, o en empleos más o menos formales o formales. Pero es un espacio de autonomía, es un territorio propio. Evidentemente no producen y cultivan todo lo que comen, pero sí tienen mecanismos para garantizar cierta autonomía, quizá no completa como la de una comunidad indígena, pero sí muy superiores a los que tenemos. Yo entiendo que el tema urbano tiene una enorme complejidad porque es el espacio de la heteronomía, de la dependencia por excelencia. No controlamos el agua, no controlamos lo que comemos, no tenemos autonomía material de ningún tipo. Pero creo que incluso en esos espacios es necesario y posible avanzar en autonomía. Creo que en la gran ciudad la autonomía nunca va a ser completa, pero sí es posible establecer relaciones rural-urbanas que diversifiquen las posibilidades de aprovisionamiento de alimentos. Claro, hay dos tipos aquí de genealogías o de estilos que yo conozco. Uno que sería la ciudad del Alto, una ciudad de 1 millón y pico, emigrantes de primera generación que conservan familia en los pueblos y en las aldeas. Entonces siguen yendo a los pueblos, a los cultivos, a la cosecha, a los fines de semana. Entonces hay un permanente vínculo de intercambios con la ciudad y de las familias en concreto, unas más, otras menos. Ese es un ejemplo real que existe y que no podemos olvidar. Pero hay otras en otras grandes ciudades, en Bogotá, en Lima, movimientos establecen alianzas con productores rurales. Entonces, en Argentina, en Buenos Aires, movimientos que se abastecen de la producción de campesinos, ¿verdad? Por ejemplo, sectores del movimiento piquetero, creo que ayer lo comenté, son vendedores en la ciudad de una yerba, ¿verdad? Tierra, Trabajo y Libertad, se llama la marca de yerba, Titraiju, que producen en Misiones, a miles de kilómetros en la frontera con Paraguay. Y otros productos, no solo yerba mate, la que tomamos nosotros allá en el sur. Hay muchos ejemplos de estos. Y finalmente hay movimientos, y acá en Guadalajara conozco, que consiguieron una tierra en la periferia o fuera de la ciudad y allí van a cultivar, como la gente del centro social, ¿verdad? Entonces, evidentemente hoy no se abastecen de todos los productos de las personas que integran el centro, pero dan varios pasos. Primero, reaprenden un oficio que estaba olvidado por generaciones, que es el cultivo de la tierra. Y luego, en perspectiva, tienen la posibilidad, y ya lo hacen, el domingo almorzamos, y una parte de los productos que almorzamos eran de esa huerta, de esa tierra. Entonces, hay muchos mecanismos. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque la ciudad, la mega ciudad, es un hecho insustentable de cara al futuro. Cuando digo al futuro digo siglos, no lo digo de hoy para mañana. La mega ciudad es un hecho insustentable, ambiental y humanamente. Es una recarga excesiva de población en un espacio muy reducido. Entonces, en algún momento, nuestras ciudades tendrán algún colapso ambiental, hídrico o alimenticio. Y los sujetos que estén preparados de antemano para superar ese colapso sobrevivirán mejor. Por supuesto, el 1% tiene sus helicópteros, ¿verdad?, para vincularse con eso. Pero nosotros que no somos del 1%, también podemos tener nuestros mecanismos. Y quiero alertar sobre esto, porque en un mundo en el cual se avecinan caos climáticos, problemas sanitarios graves, cuando
cuando dejen de operar, como anuncia la Organización Mundial de la Salud, los antibióticos, las grandes ciudades, de ser espacios de comodidad, pueden convertirse en trampas, en lugares difíciles de salir. Y los más poderosos saldrán más fácilmente que los más débiles. Pero los más débiles podemos trazar otras estrategias de vínculo rural-urbano. De modo que yo creo que cuando estamos pensando en qué pasa con la ciudad o qué pasa con los movimientos urbanos, estamos saliendo del inmediatismo para proyectar en el largo plazo. Y si no proyectamos en el largo plazo ante una gama de posibilidades relativamente plausibles, no certezas, pero sí plausibles, muchos escenarios de ellos no son favorables, no podemos establecer estrategias de largo aliento, si solo pensamos en la inmediatez. Y por ahí me parece que debería ir nuestra reflexión. Los seres humanos damos por sentado que lo que hoy hay lo va a haber siempre. Y deberíamos deshacernos de esa idea. Fernand Braudel sostenía que históricamente la población, la evolución demográfica de la humanidad se daba en pico de sierra, ¿verdad? La población crecía un tiempo, venía una plaga y caía. Y así. Y era más o menos estable la población, con una leve tendencia a aumentar. Desde hace 2 siglos y medio, un poquito más, la población crece sin cesar. Y mi pregunta es, ¿tenemos que dar por sentado que la población humana va a crecer sostenidamente y de forma indefinida? ¿Es razonable pensar esto? ¿Verdad? No lo sé, digo, no tengo una respuesta acabada sobre el tema, pero la posibilidad de que la población deje de crecer o decrezca, como sucede ya en algunos países del mundo, no es algo extraño. La caída de la Unión Soviética implicó un colapso demográfico de más del 20% de la población. Solamente la caída de un régimen, ¿verdad? Países europeos muy estables, sobre todo de Centro Europa, su población decrece. En Japón se calcula que en el próximo 30-40 años la población tendrá una caída muy fuerte, porque el 30% de la población tiene más de 60 años. Entonces, son temas de reflexión que la esperanza de vida al nacer, que hace medio siglo era de 40 años, o 50, y hoy está en más de 70, ¿podrá seguir creciendo indefinidamente? Y si ahora se vive en muchos países 90, ¿viviremos 150 años? ¿Es humano y racional esto? ¿Tiene algún sentido? Por eso me parece que esas son algunas de las preguntas que... Bueno, luego han surgido otras cosas. Yo creo que la relación con el opresor no se puede establecer de una vez para siempre. Habrá momentos que hay que dialogar, habrá momentos que no, será posible, y habrá momentos que habrá que dialogar un poco y resistir otros. O sea, eso no es algo que se pueda definir de una vez para siempre. Lo que sí hoy me parece claro es que ese 1% de la humanidad que ya controla la mitad de la riqueza del planeta es una enfermedad. Es una enfermedad que le salió a la humanidad. Porque una humanidad que en plena crisis el 1% aumenta su riqueza hasta tener la mitad de la riqueza de la humanidad, del 99%, la misma riqueza que el 99%, ahí hay algo fuera de control, desfasado. Bueno, y las otras preguntas no me siento capaz de contestarlas. Los diálogos de La Habana están muy bien, pero no puedo decir mucho de eso. Me parece bárbaro que haya diálogos en La Habana. Creo que la violencia no va a terminar, aunque se firme la paz, porque las razones de la violencia en Colombia son mucho más profundas. Y bueno, Dussel es un gran pensador, de los grandes pensadores latinoamericanos. Tenemos algunas diferencias, en concreto sobre el papel del Estado en estos momentos. Agradecemos mucho al doctor Raúl Sibeki y los
pedimos con un aplauso. ¿Una pregunta más, doctor? Parece que faltaba alguien o alguienes que querían decir algo. Adelante. Bueno, miren, ¿se escucha? Yo soy de Temacapulín. No sé ¿cómo puedo llamarlo? Movimiento, lucha, defensa. Pero creo que es el momento para que no se vaya esto, pues, ahorita como me está explicando, no sé, no tengo muchas palabras porque no estoy preparada, pero sí he estado en la lucha casi 10 años. Entonces, ustedes saben que estamos luchando por el territorio que se nos quiere sacar de ahí y avisarles, pues, o más bien invitarlos, porque no nomás los temas vamos a ser afectados, también ustedes aquí en Jalisco, porque se está hablando del agua, que es creo que la más o menos la que queda un poquito limpia, porque sabemos que el Salto está contaminado, que la laguna de Cantiquitlán está contaminada, que ¿cómo se llama? Donde murieron los peces. Cantiquitlán, el Río Blanco, en fin, que estamos rodeados de agua contaminada. Yo creo que esto nos va a afectar a todos. A nosotros por el pueblo, se acaba de levantar aquí en San Juan de los Lagos, porque ya se dieron cuenta que no les van a enviar el agua. A nosotros por el pueblo, ellos por el agua, porque ellos son empresarios y sabemos que de ahí viene el huevo, la carne y la leche. Entonces, al ser afectados, también aquí vamos a ser afectados porque de ahí consumimos todos los de aquí de Jalisco. Aparte, ellos dicen que envían el agua a Guadalajara no van a traer nada, van a llevarlo a León, Guanajuato, a Puerto Seco, donde están las empresas de Fox, los ranchos de Fox. Entonces yo creo que sí tenemos que ponernos las pilas, como dice el compañero, una lucha no puede ser local, debemos unirnos, porque también hay un dicho que dice que una sola golondrina no es una primavera, pero si nos unimos, todos podemos hacer algo. Y yo estoy cansada, sí estoy muy cansada, me he enfermado, me he analizado, yo ya voy para afuera, pero ustedes son el futuro del mañana, son los futuros padres de familia y caray, yo creo que hay que defender la soberanía de Jalisco. Pero sí hay que unirnos, no hay que estar, que no sea la perla patía, que no estemos echados en la hamaca. Podríamos hablar mucho de eso, cómo hemos sufrido, cómo hemos llorado, cómo tomamos la presa, el zapotillo, pero yo creo que recordemos que no nos hayan dicho esta frase, esta partecita del himno que dice: mas si osario un extraño enemigo profanar con tu planta tu suelo, piensa, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Creo que somos bastantes soldados para defendernos. Por otro lado, pues nos hablan mucho de la Constitución, pero la verdad yo estoy decepcionada de todo, estoy decepcionada porque nos habla de una Constitución que fue firmada en 1917, donde se nos habló de una Carta Magna que era, no sé, que había muchos derechos para todos, pero eso no es cierto porque nos quitan nuestros derechos. Aparte, ¿dónde mandaría la gente del pueblo? Muchas personas ya han muerto, entre ellas mi madrina de primera comunión. Por eso yo sí siento mucha molestia, siento mucha rabia. ¿A dónde nos mandan? ¿A las ciudades? ¿A qué si no hay empleos, no generan empleos? O un empleo de 70 pesos. ¿Ustedes creen que eso es justo? Vienen aquí a sumarse pues a los vicios, porque de hecho ni siquiera quieren dejar vender en las calles. Eso lo estamos viviendo todos y cada uno de eso, sí ustedes lo conocen. Bueno, creo que yo más solo les quería comentar que todos tenemos la obligación. Gracias. Dentro de tu análisis, la solidaridad nacional e internacional, ¿dónde queda? ¿En dónde? ¿En dónde queda? O sea, por ejemplo, digo, está bien, desde la ciudad podemos crear ciertos espacios pequeños, pero a la vez
como en el caso del tema Capulín, o sea, como sociedad civil, ¿no? ¿Cómo podemos responder? O sea, no solamente es construir, sino defender esas autonomías, ¿o no es, no? En ese sentido va mi pregunta. Sí, estoy pensando como en estos espacios donde se construye este orden colonial a partir de la acción del Estado, como se propone en la conferencia. Y creo que no solamente, si bien el extractivismo como fenómeno o el monocultivo, lo que estamos mencionando, lo hacen ver bien evidente, creo que también eso ha instalado la dinámica de una construcción e imposición de un orden legal que lo hace posible. Entonces es precisamente ese orden legal que está, como lo dice ahorita muy bien, ¿cómo se llama la señora? Como lo dice Marichuy, que es precisamente esa constitución que no está dando derechos. Es en ese orden legal, en esas leyes donde se está, digamos, instituyendo a todos los niveles esa relación, digamos, de negar la posibilidad de hacer y de actuar y de vivir de la manera como la gente quiere hacerlo. Estoy tratando como de traducir este pensamiento abstracto al discurso cotidiano, a la palabra cotidiana que la gente que está viviendo estas realidades podría, desde ese lugar se podría establecer esa conversación. Entonces, finalmente, a lo único que quiero llegar es como a plantear que es el orden legal, en la creación de nuevas leyes que no están haciendo lo que dicen que van a hacer. Estoy pensando en particular un conjunto de leyes que se están creando, en el caso que yo estuve en Baja California, leyes que se dicen que son para la conservación del medio ambiente, pero que en realidad están disminuyendo la posibilidad de comercializar la especie que se protege y por lo tanto creando espacios para el mercado negro que no está protegiendo la especie precisamente. Y esto en un contexto en donde un pueblo indígena reclama el territorio que le es despojado por efecto de esta ley de protección del medio ambiente. Entonces, este ejemplo muy clarito es el caso de los Tucapá y su lucha por el acceso al delta del río Colorado y a la pesca. En un caso donde las leyes que dicen que protegen el medio ambiente tienen el efecto de despojo y no cumplen su objetivo. Y esto es muy difícil de desenmascarar porque el discurso legal es bastante complejo y está precisamente, es el ámbito de actuación de los actores del Estado. Entonces, ahí se oculta esta relación que existe entre los afectados directos, por ejemplo, la señora Marichuy, y todo lo que ella dice que ha estado trabajando por más de 10 años, que eso por supuesto que la hace tener el conocimiento más detallado de esa realidad y por lo tanto pues ya ponerla en diálogo con todos los que creemos que no estamos relacionados con esos problemas, pero por supuesto que estamos relacionados, pero está invisibilizada esa relación. Entonces es la ley, yo creo, ahí hay un ámbito de trabajo que a todos nos toca pensar y trabajar y estudiar y desde ahí incidir, posiblemente retomando el control de lo que están haciendo estas leyes que realmente pues, plantean solamente una ficción y que lo que sí hacen es seguir su trabajo de desposesión y de desempoderamiento de todos nosotros. Por ahí no sé si hace sentido a la conversación. El tema de que la Capulín es verdaderamente muy importante para todos, allá lo tenemos aquí, por lo que yo me puedo informar, a lo mejor me pueden también retroalimentar. El agua que están captando en la presa, que además es antinatural a las presas porque estamos totalmente al medio ambiente,
fue una empresa que trajeron de Europa, a quien la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Europeos les hicieron que quitaran las presas que habían hecho en España. Posteriormente, el agua las van a quitar, como decía bien la señora Marichul, a ganaderos y campesinos alrededor del lago de Moreno, que es ahí donde muchas verduras y frutas nos llegan. Posteriormente, estas aguas precisamente van a llegar se van a Guanajuato, cuando Guanajuato tiene dos presas muy grandes, y son muchos menos habitantes en Guanajuato que en Jalisco. Y por otro lado, después de pasarla a las tierras de Fox, que no sé para qué quiere tanta agua, bueno, pero después de ahí la pasan a las tenerías, y en las tenerías dan diferentes químicos que según algunos especialistas no van a ser posible limpiarlas, y entonces nos la regresan a Chapala totalmente llenas de químicos y contaminadas. Nos la regresan a Guadalajara y entonces van a haber muchos casos de cáncer, de problemas de riñón, de diferentes enfermedades degenerativas. Entonces es una manera también de desaparecer a la población con enfermedades. No es una guerra, pero de alguna manera es una guerra química. ¿Y quién puede dejar de tomar agua? Entonces la guerra no está ya con los políticos que se están adueñando del agua, porque esa es la siguiente guerra. Primero fueron los hidrocarburos y ahora es la guerra del agua, de las aguas que no estén contaminadas. Y nos las van a mandar nada más para que no digamos que no tenemos agua. Sí tenemos agua, pero bastante contaminada. Entonces realmente se van a ir desencadenando muchísimas más enfermedades degenerativas. Nada más una pregunta. Ya me quedó claro que el Estado no sirve para descolonizar, pero no sirve tampoco para democratizar, para organizar, para generar labores sociales. Esa es mi pregunta. ¿Cómo hacemos? ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Mi pregunta versa sobre la universidad como un espacio social donde se reproducen las relaciones de cacicazgo, de marginación, de explotación, etc. En la universidad se admite solamente a ciertos grupos y va con la línea de la marginación, explotación, etc. ¿Cómo transformar este espacio que ni como universitario nos pertenece para eliminar el cacicazgo, la marginación, etcétera, etcétera? Bien. Sobre el tema de las leyes y del Estado, ahí en Zapotillo tienen, no sé si 5 o 7 sentencias judiciales favorables. ¿Cuántas son? ¿5? ¿7? ¿Cuántas sentencias judiciales a favor de ustedes tienen? 7. ¿Y de esas 7 cuántas se cumplen? Bueno, entonces yo digo, ¿cuál es el problema con el Estado, con las leyes? ¿Por qué no se cumplen? ¿Eh? Ellos consiguieron, con abogados no corruptos, que la justicia 7 veces avalara los reclamos. O sea, la justicia ya se pronunció a favor de ellos. Entonces, ¿por qué no se cumplen las sentencias de la justicia? No, digo, es una respuesta compleja, no es fácil. ¿A dónde voy? Si hubiera otro presidente o otro gobernador, ¿se cumplirían las sentencias de la justicia? Es más, a lo que quiero ir es a lo siguiente. En periodos de normalidad o de estabilidad en el mundo, cuando las sociedades funcionan de una forma razonablemente bien, en periodos en que la violencia no es la forma principal de relación entre los de arriba y los de abajo, por decirlo de una manera
azuelista, de Mariano Azuela. En esos periodos, tú puedes apelar al Estado, a una ley, puedes... Ahora, hoy vivimos en el mundo un periodo de transición, que no voy a hablar de esto, ya hemos hablado en otros momentos, enormemente complejo, violento, en el cual en las relaciones internacionales lo que más pesa es quién tiene más tanques, quién tiene más armas, quién tiene más aviones, quién tiene más bombas. Así se resuelven las cosas. ¿Cómo se está resolviendo la situación en Siria, en Irak, en Ucrania y cada vez más en el mundo, en México? ¿Por quién tiene más fuerza? Entonces, apelar a las leyes, que yo creo que hay que apelar, más que nada porque eso nos da una legitimidad a los reclamos, pensar que a través de las leyes o de aprobar leyes más justas, que siempre es bueno porque te legitima, pero pensar que ahí está la solución. Evidentemente, si tú consigues tener más fuerza en las instituciones, podría irte mejor. Pero después uno ve que eso en un periodo de la historia funciona y en otros no. Entonces, creo que hay que asumir que estamos en un periodo muy particular, en la cual nuestras creencias que funcionaron en un periodo, hoy no funcionan. ¿Verdad? Y no es solo que el gobernador, que el alcalde, que el presidente sean buenos, malos o mejores. Es que si nos nombran a cualquiera de nos vamos a poner a Jorge, que ya lo conozco más tiempo, lo nombran gobernador. Al día siguiente van a ir unos señores con caras muy malas a decirle o te pliegas o tú tienes un hijo viviendo aquí, otro ya le pasan el itinerario diario, porque es así como funcionan hoy las cosas. Entonces, si es un hombre digno, como yo creo que es, renuncia, y capaz que aún así le va mal. O sea, hay un entramado institucional que va más allá de mi ética, de mi posición política. Las instituciones están totalmente colapsadas en su funcionamiento normal. Y cualquier empresita medio grande de este país y del mundo tiene más poder, o cualquier banda armada, tiene más poder que cualquier persona por más digna que sea. En esas estamos. Entonces, las soluciones tampoco son fáciles, porque con que nosotros todos nos armemos no vamos a resolverlo, ¿verdad? Y creemos nuestras bandas. Profundizaríamos el caos que ya existe. Entonces, a lo que quiero decir es que la salida de esto es muy compleja. Y como estamos ante una situación nueva, aplicar recetas viejas es de poca utilidad. El otro día Jorge hablaba de que buena parte de las cosas que él pensó y escribió durante buena parte de su vida hoy ya no funcionan. Y es de una gran honestidad reconocer eso, ¿verdad? El sistema de partidos, la democracia. Yo no digo que no haya que ir a las elecciones. Digo, sabemos cuál es el resultado, ¿verdad? Ahí hay unos problemas. Entonces no le estoy diciendo a nadie qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Estoy diciendo que yo no tengo un camino claro para ofrecer. Y que ese camino hay que inventarlo, hay que crearlo. Y en eso estamos, ante dificultad. Se te cierran los caminos legales en Zapotillo. 7 sentencias ganadas y ninguna ejecutada, ninguna cumplida. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, hay que crear, hay que inventar. Y yo sí creo, más que a la solidaridad, en el hermanamiento entre iguales, en que tú causas la mía. Porque la solidaridad todavía es un poco una relación sujeto-objeto, ¿verdad? Y el hermanamiento es un estadio superior. Y después cada uno verá en cada lugar. Yo no puedo ir a decirles a los de Zapotillo, mira, hagan esto que les va a resultar, ¿no? Si no sería como un médico de esos que te mira entrar por la puerta y ya sabe lo que tienes y te firma unos medicamentos, ¿verdad? Eso es mi responsabilidad, decir qué es lo que tienen que hacer. Yo no lo sé. Apenas sé lo que puedo hacer yo en mi vida, en lo que me queda de mi vida.
Entonces, no, pero me parece que esto es una cuestión de responsabilidad. Yo no puedo decirles a otros lo que tienen que hacer, porque yo no me voy a hacer responsable si les va mal. Yo me puedo hacer responsable de si a mí me va mal, o a mi familia, o a mis más cercanos. Pero yo voy y les digo, no hagan esto que les va a ir muy bien, presenten un recurso a no sé dónde, al Tribunal, al Consejo de Derechos Humanos de Costa Rica, esa conferencia, la CID. Y sí, una sentencia, no sé cuál es el camino. Pero creo que aclarar lo que nos está pasando, ver la realidad más transparentemente, puede ser de ayuda a la hora de elegir caminos. Y nunca va a haber un camino, eso es interesante, que poner, como decían los campesinos antes, los huevos en distintas canastas, porque si se cae una canasta, si se rompe, si se cae una canasta, no se fastidia todo, ¿verdad? O sea, hay que estar preparado para distintos caminos, distintas circunstancias, porque es muy complejo. Y simplificar la complejidad es facilitar el fracaso. Entonces hay que ser prudentes a la hora de decirle a los otros lo que creemos que es lo mejor. Muchas gracias. Y ya aplaudieron otra vez. A continuación, el rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales hace entrega del reconocimiento a nuestro secretario de Ley. Bueno, me pidió el doctor titular y patrocinador de la cátedra Jorge Alonso que le entregara este documento que voy a leer al profesor Sibeki. Dice así: la cátedra Jorge Alonso otorga la presente distinción a Raúl Sibeki por su participación como conferencista magistral 2015 con el tema Movimientos Sociales Antisistémicos y Descolonización, y lo firman Santiago Bastos Amigo, Gerardo Bernache de Cieza, Guadalupe Moreno González, Jaime Tamayo Rodríguez de Universidad de Guadalajara y el propio Jorge Alonso. Y yo se lo entrego con mucha gratitud por esas palabras tan sabias que nos ha dejado y que nos dejan reflexionar.